En esta cuarta temporada de Futuro Esplendor pensamos cómo podemos afrontar una serie de desafíos que tenemos, por ejemplo, a propósito de políticas, vínculos, una serie de cuestiones que pasan respecto a la soledad. Y dijimos, vamos a hacer algo distinto, innovador. También un poco loco, ¿no? Vamos a mezclar temas que tienen que ver con filosofía, política, amor, vínculos. Y la idea es que podamos conversarlo con expertos de distintos mundos. O sea, las conversaciones siguen siendo conversaciones con grandes invitados e invitadas, pero también, ojalá, que nos puedan incomodar. Conversaciones que puedan, de una u otra manera, llevarnos a esos temas que no hablamos. Porque nos da vergüenza, porque no conocemos, porque parece que ya sabemos todo. Es decir, este programa va a ser más filosófico que los otros, y en eso es una gran locura, ¿no? La pretensión desde la televisión, con cultura pop, sobre política y temas contemporáneos, hacer o seguir un impulso filosófico. Ese es el desafío, esa es la invitación a seguirnos todos los lunes a las 22 horas por las pantallas de Uchile TV. Les garantizamos que se van a quedar con una serie de cuestionamientos. Quizás van a quedar un poco al principio abrumados, pero al final del día se van a sentir como Sócrates, más seguros tras este programa. En el capítulo de hoy tenemos dos grandes invitados, Manuel Ugalde y además Hugo Herrera. Ahora van a ver quiénes son y vamos a hablar con ellos sobre el padre de Chile. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Este es el primer capítulo de la cuarta temporada de Futuro Esplendor. Este programa loco que ya dijimos quiere mezclar temas de filosofía, cultura pop y además nos pusimos más locos porque vamos a tratar de tomar temas de política, incómodos también, pero de una forma amorosa, como la filosofía solamente puede hacer, que es con esta amistad del pensar y atrevernos a estar en un espacio seguro detrás de este muro. Hay programas que tienen otros muros, nosotros estamos protegidos detrás de este muro. Y como ya adelantaba un poco la presentación, en este capítulo sobre el padre de Chile, vamos a hablar con Hugo Herrera, profesor de la Universidad Diego Portales, aquí a mi izquierda, y también con Manuel Ugalde, psicólogo, también un gran invitado. Como las biografías ya las conocen, vamos a ir directo al grano. Ustedes saben que... Bueno, ¿cómo están? Gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. Sí, muchas gracias. Estamos muy contentos. No, maravilloso por atreverse de nuevo a esta propuesta de filosofía, televisión y algo de cultura pop. Partamos por lo más evidente. El padre. ¿Por qué creen ustedes que están acá? Voy a partir contigo, Manuel. ¿Por qué crees tú que estás invitado a este programa, desde tu saber, tu disciplina, a hablar sobre este tema, el padre de Chile? Es una buena pregunta, no lo había pensado mucho, pero yo creo que me invitaron o estoy acá en parte porque parte de mi trabajo es el psicoanálisis, y qué más que el psicoanálisis, que tiene como una de las figuras centrales, ¿no?, de la estructuración de la persona, de los vínculos tempranos y familiares, como el padre, ¿no? Yo vengo hoy día a imputar un poco ese lugar que le dan cierto tipo de psicoanálisis más tradicional, y quiero pensarlo un poco más, pero yo creo que eso es una de las primeras cosas. Y espérate, y es perfecto, porque la idea es incomodar, pero con argumentos de por qué esto incomoda, pero también es necesario reflexionar. Sí, y yo creo que es una época súper importante para pensar el padre, el ser hombre, la masculinidad, en fin, es una época que me parece súper buena para pensar eso, y además también porque en el libro que publiqué con Nego Caro, en Ecos en un pueblo fantasma, ahí hay un capítulo que se llama Familia, Cuidados y Padres, y ahí, digamos, pongo en circulación alguna idea en un tono sencillo, cotidiano, con ejemplos de series de televisión, de Netflix, a propósito del lugar del padre. Bueno, para que veas también, por eso este programa tiene una curatoría muy maravillosa, de mucho trabajo acá, así que desde ya agradecido siempre a todo el equipo. Vamos a ir hablando del libro, el contenido. Buenísimo. Y pasamos por tipos, querido Hugo.
¿Por qué crees que tú estás invitado a hablar sobre el padre de Chile desde tu saber, tu disciplina? A ver, yo creo que, bueno, un poco por la filosofía y también por la filosofía política y la preocupación por la historia que tengo. Creo que uno puede establecer puentes o analogías entre las estructuras de la psique o de la mente, qué sé yo, y las estructuras políticas. Y lo vimos, a mí me ha llamado la atención, digamos, el 18 de octubre, Sí. cuando irrumpe algo. Y es como uno podría analogarlo a las reglas, la institucionalidad, a todo el mecanismo consciente y a todas las herramientas como de la... Conscientes e inconscientes. Claro, de la conciencia lúcida, y efectivamente hay otras reglas que están aceptadas tácitamente y que tienen un nivel menos consciente o menos lúcido. Pero de repente hay una pulsión o hay un conjunto de pulsiones que cuaja y que hace saltar todo, por decirlo así. Y que es como las crisis, uno podría analogarla a las crisis de las vías biográficas, las vías personales y las vías de los pueblos. Yo creo que hay algo... Y por supuesto que así como en la psicología el padre juega un papel ambivalente y conflictivo a la vez, en política también. O sea, ¿cuántas veces se ha hablado aquí de lo importante que fue, por ejemplo, el gobierno de Bachelet, porque fue la primera mujer presidenta? ¿Y qué significa eso, digamos? Porque no era la figura de la Margaret Thatcher, que era la lo mujer más... de hierro. Claro, lo más... Pero me encanta, porque en el fondo se va viendo esto, que vamos a conversar sobre esta figura que uno dice, el padre es como mi padre, es el padre de la religión, es el padre de la psicología, es el padre de los afectos, es el padre de la política, es el padre de la historia. Ahí vamos entrando, ya dejamos planteado para que... Por eso este programa es interesante partirlo con el padre, ¿no? Que uno diría, un poco machista quizás, van a decir algunos, pero yo creo que por eso vamos a incomodar, porque hay que hablar estas cosas. También es habitual en nuestro programa partir con objetos preciados. Entonces, a partir de lo que están diciendo ustedes, más el objeto, porque la idea es también conocerlos. Y yo sé que dentro de esta maravillosa caja está lo que trajo Hugo. Un conejo. Acá un conejo. Y esta otra maravillosa también está... porque, claro, esto de las... ¿Cómo digo? Las ambivalencias. Este es de Hugo, claro, sí. Claro. Sí, que me está confundiendo con mi cabeza. Y esta es la que trajo Manuel. Así es. Entonces, probablemente, la pregunta siempre es, un objeto de ustedes que quieran también, por ejemplo, venir a donar acá a nuestro estudio, que también está vinculado con los temas que la temporada anterior y las otras tres temporadas han sido acá dados. Y cada uno simbolizaba o entregaba alguna dimensión de los temas que nos convocaban. Entonces, si partí contigo, me gustaría partir contigo, Hugo. ¿Qué objeto nos trajiste y por qué te hace pensar en el padre de Chile? Traje un objeto bien ambivalente. A ver, lo vamos a poner acá para que se vea bien. No en la es cámara. necesariamente objeto de cariño. Y tampoco es tan auténtico, porque es una caja que encontré y que me recuerda mucho a mi papá. Mi papá era fumador empedernido, murió de un infarto. Él decía que fumaba cigarros de buena calidad, entonces no le iba a dar cáncer. No sé cuál era su fuente, digamos. La calidad, la salud. Claro, pero efectivamente murió por el tabaco y de un infarto relativamente rápido y sin sufrimiento. Fue una cosa triste, pero sorpresiva, pero en verdad que llevadera dentro de lo terrible que es algo así. Bueno, la muerte de un padre, la muerte del padre es otro concepto tremendo, sí, claro. Así que desde ahí, primero que nada, solo poder decir que comprendo, y yo creo que comprendemos mucho ahí ese dolor. Por eso, muchas gracias también por contarnos eso. Y cuéntanos un poquito más de... Y no era de estos precisamente de los que fumaba mi papá. Fumaba Polmol sin filtro y a veces de estos cigarros puritos así chicos, de otras marcas, pero me gustó esta porque además tiene todas las advertencias, todos los males que puede provocar, y la verdad... And nevertheless, y claro, sin embargo... le da lo mismo. Yo creo que la masculinidad o la paternidad tiene un poco también que ver con eso, con la
capacidad de tomar riesgos que no tienen por qué ser relacionados con la salud, digamos, pero en mi papá yo veía esa característica, como que vivía su vida y la vivía tranquilo, con ciertas incertidumbres, pero era capaz de aventurarse incluso más allá de las incertidumbres. Y incluso me molestaba, porque yo soy mucho más planificado, como más ordenado en eso. Me molestaba, me decía, ya tenía el PowerPoint de tus ingresos el año 2038, así, se burlaba. Él siempre fue abogado y ejercía libremente la profesión, entonces tenía también esa incertidumbre de los meses buenos y los meses malos, digamos. Claro. Y sí, dije, para partir hablando del padre y de un carácter que yo destacaba en él, traje los cigarros. Dije, ¿qué más puedes traer si no cigarros, digamos? Pero está muy bueno porque también, o sea, aparte de lo personal, está esto lo masculino, la relación con su propio cuerpo, los riesgos. Ahí tú ya dejaste hartas cosas que podemos ir tomando. Manuel, ¿qué nos trajiste tú? A ver, yo traje esto, que es a ver, una colonia. Agua de Colonia. Sí, puta. Sí, es muy conocida, Barcelato, sí. La verdad, así como yo tengo una relación bien compleja hasta el día de hoy con mi viejo. Bueno, yo creo que todos tenemos relaciones bien complejas con ambos padres, cuidadores, como se le llame. Y me acuerdo que si hay algo que yo soy muy poco masculino en lo clásicamente del varón. Mi viejo, me acuerdo de cuando era chico. O sea, espérate, la barba confunde. No, claro. Pero digo, entiendo. O sea, por ejemplo, yo tengo una consulta con unas colegas y siempre que se echa a perder el baño, me dicen, ya, Manuel, arregla. Y yo no tengo idea de qué es una Stilson, qué es una llave inglesa. Y mi viejo, cuando me intentaba de transmitir todo este tipo de cuestiones, yo terminé generando una aversión muy grande porque era más bien violento que tierno en la enseñanza. Era como, ¿cómo confundí estas llaves? Y era como que él estaba muy frustrado de que yo no pudiera, de alguna forma, transmitir esa masculinidad de él en mí, en mis intereses. Nunca me gustó el fútbol, ahora lo soporto, en fin. Todas estas cuestiones más bien como varoniles estaban ahí, ¿ya? Entonces, me pasó hace unos años atrás, que estaba en la casa de un gran amigo, Héctor Morales, y voy al baño, estaba medio ebrio. Antiguo productor de este programa. Sí, exactamente. Sí, en la primera y segunda temporada. Sí. Y está en su casa, como digo, hace un par de años estaba medio ebrio y él no sabe que hice esto. Entró al baño, íbamos a ir a bailar y veo que tiene esta colonia. Entonces abro la colonia para decir, ya, para pichicatearme, y me pongo colonia y siento el olor y ahí me vino... El padre. Que este era el olor de mi papá. Y me di cuenta que yo ocupaba el mismo desodorante Spit Stick verde, olor también a pino, igual que esta cuestión. Pino. Y yo dije, oh, y desde ese día, al otro día fui al supermercado, lo vi y empecé a comprar y ahora ocupo agua de Colonia. Digamos que de alguna forma yo diría que hay algo de la transmisión, de la herencia y de la circulación de mi padre en mí, de lo poco que he intentado de mantener de él, que era un típico hombre varón, porque mi papá tiene actualmente 86 años, es bien viejo. Entonces, mi papá es de otra generación, es como un abuelo, ¿no? Como en términos de su cultura masculina, de su transmisión de los afectos. Entonces, yo con lo que de alguna forma me quedé con él fue con ese olor que desde chico, cuando me levantaba, estaba pasado a pino por su desodorante y por esta colonia que además me encantó porque es una colonia que es popular, o sea, es barata y tiene un olor que tiene algo como hogareño para mí. Sí, por eso traje esta colonia. No, tremendo. Cosas distintas, por supuesto, pero fíjense una cuestión interesante. Los dos tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Sí. Cómo el cuerpo de los padres están percibidos respecto del riesgo de la salud en el caso de Hugo. En tu caso, con el aroma, y que sin embargo repites, a pesar de que dices, y eso es interesante porque, como decíamos antes, hay una serie de imaginarios afectivos que no tienen que ver mucho con decisiones racionales, ¿no? Que tienen más bien con esto de cómo me siento a gusto en casa, cómodo, con determinados olores o no. Entonces, aquí entramos también con esto, Hugo, ¿qué pasa con estos imaginarios porque también masculinidad, ¿no? Masculinidad, riesgo.
salud, tomar decisiones, hablamos del conflicto generacional, hay un montón de hilos. ¿Qué de estas figuras paternales que parece que tienen una relación con el cuerpo muy distinta a la que tienen ustedes, por ejemplo? Porque tú no fumas, ¿no? No. Y aparte, fumaba, dejé de fumar. Sí. Claro, porque esto fue muy fuerte probablemente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo la situación del padre te aleja a ti quizás a ciertas decisiones y a ti también? ¿O cómo lo ves tú respecto a de esa guía masculina de esos padres antiguos? De esa relación quizás con el riesgo. ¿Cómo lo ves tú? Porque tú también eres padre, ¿eh? Ojo. Sí, yo no lo entendía. Pero después con el tiempo no entendía estas cosas, por ejemplo. Pero con el tiempo, claro, uno como que siente cierta rabia, pero también un afecto que es medio inmanejable. O sea, si tú volviste a la colonia, yo pensaba mientras hablaba, yo también me he hecho la misma colonia que se echaba mi papá. ¿Sí, también? Es una colonia que venden en el centro, se llama Tabaco de Monix, Oye, vamos a que tener un cerró, montón. abrió. Sí. Vamos a tener auspiciadores. No, totalmente. Pero decir de tabacos. Imagínate, colonia de tabaco. Era así como aquí era el pino, en el caso mío para el tabaco, claro. Pero por otra parte, claro, hay cosas de mi papá que se me fueron develando una vez muerto. Que es el cariño que tenía, como el optimismo. A mí me enervaba, por ejemplo, que era medio negacionista, así, en el sentido de que las cosas malas, no hablaba de las cosas malas, no le gustaba hablar de las cosas malas. Y detrás de eso, con el tiempo, yo dije, pucha, también hay una sabiduría. Pues está esta idea de la psicología positiva, de que tú te autoestimulas diciendo cosas buenas. Conversábamos harto de política, pero claro, creo que se me abrió ahí una dimensión que antes estaba un poco trastocada por los bloqueos que uno tiene con el papá cuando está vivo, digamos. O sea, que sigue retando, que uno dice, puta, ya me casé, tengo una familia, ya, pues papá, se acabó la época, digamos. Es otra vida, es otro... Claro. Y mire, con eso, Hugo, me da el pase un poco a lo que decía Manuel también. O sea, hay distintas decisiones, son generaciones distintas. Hay cosas que uno hereda igual, estas cosas quizás de los olores, ciertas cosas que uno aprecia después de la muerte. O sea, yo ahí te comparto completamente. En tu caso, tu padre está vivo, lo cual es una gran fortuna, pero también sigue siendo un conflicto cuando uno es hijo. Sí, por eso digo que esto de la muerte del padre, no por nada en el psicoanálisis, es un hecho simbólicamente muy importante para la formación de la identidad, o sea, el matar al padre, ¿no? En simbólico, pero si no lo mataste, se te muere. Entonces, como que de una u otra forma te define. ¿Cómo tú también desde el psicoanálisis, perdón, desde lo que estamos hablando, lo ves? Sí, es que yo creo que ahí hay como un tinglado de varias cosas, ¿no? En el sentido de que, para decirlo en simple, ¿no? Yo diría que más que la muerte del padre o matar al padre, que es lo que al psicoanálisis le gusta caleta, a intentar de hablar y pensar, etcétera. En realidad yo creo que tiene que ver más bien con la muerte de aquellos que sean significativos para nosotros. Obviamente la posición de un papá de carne y hueso es distinta que la de nuestra mamá de carne y hueso. A mí, a diferencia de usted, a mí se me murió mi mamá. Entonces, claro, yo también tengo allí una experiencia distinta de lo que es la muerte y yo no sabría decir cuál es más relevante o no para lo que soy como persona, ¿no? La subsistencia, si tuviera que escoger la subsistencia de uno o del otro. Y en ese sentido yo lo que diría que creo que es más bien los padres, ¿no? O los cuidadores, que es la forma que a mí me interesa decir. Y lo que yo veo harto en la clínica cuando atiendo pacientes es que en realidad muchas veces estos conflictos respecto a la ley, a la identidad, a la transmisión, a la herencia, a lo que mantenemos, no solamente tiene que ver con el padre, sino muchas veces con un abuelo, con una abuela, con una profesora del colegio. Es decir, yo soy, y eso es lo que yo vengo en general o que pongo en tensión continuamente, que yo entiendo que hay un modelo del padre
que viene, bueno, que eso tú lo debes saber mejor que yo, ¿no? Que es un modelo en el fondo político del pater familias, Claro. que viene hace rato, en donde pater no tiene que ver con el padre afectivo, el padre familiar del cariño, sino que el pater es una autoridad, quien manda, quien cuida, y toda esta relación con la idea de autoridad, de ley, en fin, ¿no? Y que la familia no es un concepto tampoco afectivo originalmente, sino un concepto de subordinados, ¿no? Los subordinados al pater de la casa. Entonces lo que a mí me parece interesante en ese sentido es que yo tengo una historia particular con mi papá, que está súper inscrita en esta lógica, porque como digo, mi papá tiene 86 años y por lo tanto él era el varón, él me tenía que enseñar lo que era ser hombre, él me tenía que enseñar cómo transmitir esto a las nuevas generaciones y al mismo tiempo que mi padre me tenía que enseñar a ser suficientemente buen hombre. Claro, claro. Entiendo. Entonces, claro, ahí hay algo, pero yo diría que eso es mucho más complejo ahora. Pero mira, está bueno que lo digas, Manuel, porque en el fondo, bueno, yo les agradezco profundamente el espacio de tocar cosas. O sea, estos temas son, cuando dije que eran incómodos, podían ser incómodos en lo personal, como también en lo social. Y esto que está pasando acá, le pasa a las personas en sus casas y a veces no lo conversamos. Entonces, por eso la idea es que pueda... Y es importante conversarlo. Entonces, le agradezco primero eso. Pero me das el salto porque finalmente la idea del padre... Aquí pusimos también el padre de Chile. El padre de Chile. Porque queremos decir, ¿qué es eso del padre? ¿Cómo entendemos el concepto de paternidad? Como bien dices tú, patria, pater familia. Tú que has escrito también un montón sobre historia de Chile en particular. O sea, parece que tenemos una idea de como autoridad, padre, patrón. O sea, hay como ahí sutilezas. Y precisamente en un momento de tanta crisis o, digamos, incomprensión entre las generaciones, está bueno conversar de esto, ¿no? Sí, absolutamente. Y de la masculinidad, ¿no? Claro. O sea, Yo lo único que diría, antes de Por no favor. sé, de que sigamos pensando en conjunto, es que yo en general, y esto no es nada nuevo que se me ocurre a mí de la nada, pero que obviamente hay una continuidad, como acabo de sugerir, entre el padre, el poder político, el poder moral o religioso, o sea, quien dicta la norma, etcétera, y también, que esto ya es más interesante para el psicoanálisis o le interesa más al psicoanálisis, que tiene que ver con el hecho de lo que llamemos la sexuación, ¿no? Como a él le faltó padre, por eso es homosexual, claro, ¿no? Todos esos temas como que ahora son sumamente cuestionados, pero hace 20 años atrás era normal decir este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo diría que ahí hay... ¿Sexuación es el término correcto para decir? Está bueno saber, yo no lo conocía. Sí. Sexuación y género, en el fondo, ¿no? O sea, no olvidemos, por ejemplo, que en Francia, y esto lo habla muy bien un autor que se llama Michel Tort, en un libro hermoso que se llama La caída del padre, la caída del dogma paterno, y que muestra, ¿no? Como que cuando en Francia se iba a permitir el matrimonio homosexual, la gente iba con los libros de Freud al Congreso y con los libros de Lévi-Strauss, como diciendo, con esto se va a destruir la sociedad, ¿no? Entonces, se le daba un cierto valor y un cierto lugar al padre que a mí me parece interesante, que es histórico, pero yo diría, en el fondo, que esta cuestión del padre tiene que ver también con la figura del hijo, también con la figura de que es ser hombre, y también, en la medida de que es como la gran autoridad, cuál es el lugar de la mujer, en fin. ¿Dónde estaba la madre o la mujer? Por supuesto. Exacto. Ahí está también. Por ejemplo, ¿no? Y yo creo que esto, a mi juicio, ha hecho acá en Chile más agua desde la aparición del feminismo, que nos ha obligado a los hombres a repreguntarnos qué es ser hombre, qué es ser padre, toda esta cuestión que se llama las crisis de las paternidades, ¿no? Que los papás ya no saben cómo tratar a los hijos, a las hijas. Entonces, yo creo que ahí hay un magma bien denso de cuestiones que hay que ir separando y que creo que es interesante conversar, porque hay una cuestión también, ¿no? Como voy a poner una última figura, ¿no? Que a mí me gustan mucho las series. Atención, Hugo, porque te va a tocar... Me gustan mucho las series, no sé si la conoces, Los Sopranos. Sí, antigua, de Sí, los 90. De los 90, del 99, 2000, por ahí. HBO. De HBO. Que dicen que es una de las mejores series gringas, ¿no? Como la mejor de la historia, se dice habitualmente eso. Y lo interesante del primer capítulo, ¿no? de esta serie es que un tipo de la mafia, de una mafia en decadencia de Nueva Jersey, llega a la psicóloga, ¿no? Un mafioso que llega, un hombre malo, Como la severo, película después con Analísima, que es buenísima, Exacto. Analísima con Robert De Niro y... Justamente. Y Crystal. Y la cuestión es que él llega después de una crisis de pánico y llega a la sesión un poco angustiado Tony Soprano a preguntarle a la doctora Melfi, como bueno, ¿qué hago? Y dice, bueno, cuéntame un poco. Y él dice,
mira, yo tal vez estoy mejor que mi padre, dice, así parte el libro. Yo tal vez estoy mejor que mi padre, pero hay algo que... Pensemos en mi padre, él tenía valores, tenía claridad de lo que ocurría, ahora yo no tengo claridad de nada, ¿no? Y un poco más adelante habla de Gary Cooper, de este personaje bien exacto, hipermasculino. Hipermasculino, decía, pero pensemos, Gary Cooper vendría a un psicólogo, a un psicoanalista, que esta estupidez, él era un hombre callado, serio, frío, etc. Ese es el tipo de hombre que debería ser el norteamericano. Entonces, lo que traigo acá a escena, porque a mí me parece que lo interesante es que toda esta serie es un poco justamente el momento de crisis de la masculinidad tradicional. Me parece que lo muestra muy bien esta serie, en todo el despliegue de, por primera vez, el mafioso que va al psicoanalista, ¿no? A contar sus dramas. Ya, mira, esto requiere más profundidad. La tele necesita pausas y los cuerpos humanos también. Así que yo voy a dejar esto planteado. No se vayan, ya ven que esto se viene con muchas cosas. Vamos a hablar de la paternidad, masculinidad, que ahí dejaste el tema planteado. Volvemos enseguida, no se vayan, con Hugo Herrera, Manuel Ugalde, acá en este primer capítulo de Futuro Esplendor, el padre de Chile. Ya volvemos a Futuro Esplendor con Diana Urenque y sus conversaciones incómodas, pero necesarias. Es que soy profesor. ¿De qué? Poesía chilena. Qué bonito. El cine chileno tiene muchas caras. Y en Uchile TV las queremos mostrar todas. Porque somos el canal del cine chileno. No te pierdas la nueva temporada de La Maleta. La Maleta, cine chileno de ayer y hoy. Comentado por sus propios creadores. La Maleta. Todos los sábados a las 22 horas. Estamos de vuelta para seguir con más psicopolítica junto a Diana Urenque en Futuro Esplendor. Bueno, estamos en el primer programa de vuelta de esta cuarta temporada de Futuro Esplendor, el padre de Chile. Y Manuel Ugalde, nuestro invitado, dejó ahí un tema planteado que con nuestro otro invitado, Hugo Herrera, vamos a conversar. Ah, por favor, los regalos están con todos los otros regalos acá en la familia de regalos. Que, bueno, más rato podemos conversar y les voy a contar todos los detalles. Y bueno, son para siempre nuestros regalos. Hay cosas que duran para siempre, como su regalo acá. Hugo, ¿qué reflexiones te provocó esto que nos contaba Manuel? Sí, yo estaba pensando y viéndolo un poco también desde la cabra arranca para el monte, digamos, desde la política. Y en que, así como se habla del presidencialismo exacerbado en Chile, y la verdad es que no es tal, porque un presidente necesita el Congreso, y hemos visto que este mismo gobierno, que era reformista, no pudo pasar, salvo excepciones, reformas importantes. El tema del padre me suena también un poco así, como que estamos pasados de rosca. Tres cambios adelantados. Es como el sujeto, el sujeto moderno, así. Derrida hace gárgaras con el sujeto, y el sujeto para arriba, y el sujeto para abajo. Y la deconstrucción del sujeto, y que el sujeto es un soberano, omnipotente y todo lo demás. Pero nos olvidamos de pronto que el sujeto es vulnerable, digamos. El sujeto moderno es vulnerable. Sí. O sea, toda la filosofía del sujeto, hay estudios históricos que lo tratan de mostrar, nace para defender al individuo contra poderes inmensos que se ciernen sobre él y que son mucho más poderosos que el sujeto, que son efectivamente la nobleza, la oligarquía, la corona, que se la aplastan. Y el sujeto es víctima de violaciones a los derechos humanos, por eso se reivindicó también el sujeto. No digo con esto que no haya abusos por el lado del sujeto, sí. Pero con el lado del padre, mientras tú mencionabas lo
los actores antiguos, así, yo pensaba Frank Sinatra, qué sé yo, así, machos recios, como a la antigua, claro, Clint Eastwood, no le entran balas. Pero si uno se pone a analizarlos un poco más, tienen sus debilidades y llevan sus debilidades. O sea, no es que haya un padre masculino, irrefutable, imbatible, y una madre vulnerable, pasiva, restringida a la casa, necesariamente. Puede que en ciertos contextos sí. Pero yo diría que más que eso, hay una manera más del padre de llevar la pena, los dolores, las frustraciones, los fracasos, que muchas veces son inveterados, digamos, o sea, gente que es inviable productivamente en ciertos contextos, por ejemplo. ¿Cómo enfrenta esa persona a su familia? En general, además, son tristes las historias. Uno ve historias de padres inveteradamente fracasados y terminan o en el alcohol o en la violencia, o se retiran simplemente de la película, por ejemplo, y desaparecen. Lo que quiero decir es que la paternidad es más porosa de lo que se piensa. Y yo creo que eso nos ayudaría harto a comprender tanto la política como la historia. Porque si uno piensa, estoy pensando en el padre de la patria, si uno piensa en los grandes prohombres, digamos, de nuestra... Claro, hay algunos que tienden al troglodita, digamos. O sea, Arturo Alessandri fue un gran estadista, hay que decirlo, pero es el que más muertos tiene a su haber en la historia de Chile, digamos. O sea, con sendas matanzas. Pero hay otros que son tipos atormentados, digamos. O sea, si uno ve Portales, tiene una vida que es muy atormentada, va de fracaso en fracaso, compatibiliza sus deberes cívicos con sus farras en la chimba. Si uno, y así los distintos, la relación de Manuel Montt con Antonio Varas, por ejemplo, nunca ha sido suficientemente estudiada. Es como Patroclo y, ¿cómo se llama? Sí. Así como media... Entonces, yo tendería a relativizar el asunto también en términos políticos, porque creo que nos ayudaría a comprender también las relaciones entre el pueblo, sus autoridades, cómo entran las mujeres en la política, que me parece que, o sea, lo que diría como Raya Palazuma, es mucho más complejo el fenómeno también desde el punto de vista político. Claro. Pero, ¿puedo, Manuel? Sí, por porque, supuesto. Sí, algo, es que lo que pasa es que me parece importante porque es que como está el tema esto de incomodar, y yo creo que tú lo estás diciendo, o sea, tú estás diciendo algo bien delicado e importante. En el fondo, pensar las figuras del padre hoy, por supuesto que tiene que ver con los cambios culturales que vivimos. Sí, claro. Por ejemplo, masculinidades que habitan y viven la paternidad de forma distinta, y eso tiene un impacto en la política, ¿ya? Mujeres que no están queriendo ser madres, que también tiene un impacto en la política. O sea, ya estamos hablando de cuestiones como uno puede decir, decisiones del día a día, que parece que no son políticas y son súper políticas. Eso creo que es importante en primer lugar decirlo, y que los estereotipos de que el padre antiguo, a lo Clint Eastwood, no le entran balas, era quizás el desafectado afectivamente, pero el líder que nos llevaba al buen camino, también es un error, porque tiene otros lugares, o sea, tiene otras visiones más críticas, pero también creer que el padre moderno ahora, que no es autoritario y es amigo de sus hijos, es el ideal, también tiene otros conflictos, ¿no? Entonces, me importa un poco como tratando de tomar lo que están diciendo ustedes acá y para meterlo más en el padre de Chile y la política, para que entremos un poquito en eso. Y también, porque yo decía, ¿por qué partimos con el padre y no con la madre, siendo que ha sido una estructura importante? Cuando empezamos a hacer este programa, empezamos a revisar, bueno, patria es un concepto masculino, ok. Propiedad, la propiedad con el paterfamilias, más o menos capitalismo, el Estado es como masculino. Pero ¿y antes qué había? Y ahí como me puse a investigar a propósito de esta cosa como alemana, lo que se llama el derecho materno, ¿no? O sea, el derecho materno se llama más que nada, o tiene que ver con esto de que las sociedades se organizaban a través de mujeres que se reproducían y eran las que podían asegurar el linaje de las comunidades, porque son las que maternan. Dar fe de la legitimidad de la descendencia. Exacto. Claro. O sea, claro, entonces la propiedad sobre los hijos era desde una cosa que uno puede decir desde el hecho natural de el parir al propio hijo.
¿no? Y la comunidad iba en torno a eso. Pienso y luego lo que ocurre es un Estado que pone el orden de la propiedad ya no en ese derecho materno, sino más bien en un Estado abstracto y masculino. Entonces ahí empiezan a ver las primeras fisuras y delicadas rupturas que nos dan, por ejemplo, protección a los hijos de todos. Uno podría decir, se le hace el Estado moderno, pero entramos en otros conflictos, ¿no? Entonces, no es que las mujeres nunca hayan tenido un lugar importante en la sociedad o político, es que con cierta forma de hacer política, donde el patriarca es padre y ordena, parece ser que se subordina el lugar de la mujer. Ahí se las tiré. Claro. Porque ustedes me dieron estos materiales. Y tenemos el caso de las cuidadoras, ¿qué pasa con ellas? O sea, se desarma, tenemos como una oposición medio artificial. Eso es lo que quiero decir. O sea, sí, no, o sea, yo no sé si estoy tan de acuerdo con todo eso y lo voy a plantear así, ¿no? No tenemos que estar de acuerdo. No, si lo hablamos, no, por ya supuesto. es un Sí, tremendo la idea avance. es pensar, Eso. ¿no? No llegar a certeza ni certidumbre. Sí. Y por eso además somos 3 personas distintas. Sí. No, lo que a mí me pasa es que yo estoy de acuerdo contigo esto de la idea de la porosidad y de que obviamente no son absolutos y que son una suerte como de tipo ideales, ¿no? En el sentido de Weber, es decir, como una suerte de modelos que no necesariamente son ciertos y que obviamente Diego Portales la pasaba como el hoyo en su vida íntima. Estamos en un canal universitario. Tengo mi lado autoritario. y que de alguna forma Sufría, sufría, ¿cierto? Sufría harto y en fin. Y yo digo, ya estoy de acuerdo, o sea, uno puede hacer ese zoom, pero ese zoom de la vida de Diego Portales que uno ve más en el discurso público es más actual. Yo diría que hace décadas, ¿no? En la dictadura, sobre todo, hay un intento de mostrar un cierto modelo de la masculinidad, ¿no? Yo creo que en la serie de los 80 se ve súper bien, o pensando concretamente, por cuestiones de anonimato, no voy a deformar el caso, pero tengo un paciente que debe tener 65, 66 años y que por primera vez, al estilo de Tony Soprano, llega a terapia porque lo estaba pasando muy mal. Y él, en el fondo, cuando me habla de su sufrimiento, obvio que es un sujeto lleno de contradicciones, que ya no puede, que hay un montón de cosas que no entiende de sí mismo y que tiene que trabajar. Y que le da vergüenza ir a otra persona a ir a contarle esto, pero lo hace. Y claro, la cuestión es que él, cuando habla de su experiencia como padre, él ahora se arrepiente mucho de haber sido tan autoritario con su hijo, de haberle golpeado a su hijo, su hija con una, ¿cómo se llama esto? Un cinturón y todo eso. Pero él dice, era lo que había que hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir. Hay un ideal. Obviamente que los sujetos que habitan esos ideales y esas instituciones de la paternidad, del lugar que tiene que ocupar el padre, estaba mucho más claro antes, ¿no? A mí me parece que ahora está mucho más complejo y uno ve en la clínica, yo tengo 39 años, entonces lo veo en mis amigos, que antes le parecía que estaba, como dice Tony Soprano, ¿no? Antes estaba mucho más claro lo que un papá tenía que hacer. Ahora, como soy tierno o no, cómo disputo el lugar con mi pareja. Hay una serie de preguntas respecto a lo que es ser hombre y yo creo que en el fondo me parece que, yo no digo que los modelos sean mejores o peores, pero como tú lo planteaste, yo creo que efectivamente del padre autoritario, lo que ha ocurrido, de esta figura del padre autoritario, todopoderoso, etcétera, que dictaba la norma, que tenía que proveer. Ahora yo diría que hay una suerte de crisis respecto a la paternidad, no porque no hayan modelos, o sea, no porque haya desaparecido del todo, sino que hay una pregunta que intenta orientar qué es ser un padre actualmente, qué es ser hombre, cómo transmitir algo. Ahí está. Yo creo que tú hablabas del problema como el sujeto, en una época o digamos, el excesivo narcisismo del sujeto contemporáneo, diríamos con Byung-Chul Han, donde todos quedamos un poco infantilizados y niños, todos enojados con por qué tenemos la vida que tenemos, por qué sufrimos, ¿no? El padre parece que en este imaginario no se podía plantear siquiera esa pregunta, ¿no? Es como en el antiguo. Entonces uno diría, no, pero el ideal podría ser otro. Te lo planteo a ti. ¿Tú crees que ese ideal existía? Y solo lo digo porque recuerdo Freud, ¿no? O sea, más claro. Hay una pintura maravillosa de Goya, ¿no? Saturno devorando a sus hijos. Sí. Entonces, esto más que como una cosa del padre, es la idea de la masculinidad que se siente amenazada por la sucesión, que puede ser del hijo, que puede ser de otros. El padre bestial que el hijo le quita la atención de la madre, que le roba el poder, que tiene más fuerza, que es el joven. Entonces viene el padre bueno, que viene siendo que no
que en realidad es como en la horda primordial de Darwin, ¿se acuerdan que eran los hermanos que hacen el acuerdo de matar al padre? Entonces, el mito inicial es que el masculino es como más bestial y agresivo, no es el padre que viene aquí a permitir empoderar al otro, que eso es como del siglo XVIII, XIX, no sé. Y ahí no está ese narcisismo que vemos hoy día. ¿Te pasa un poco eso, como que ves que quizás lo que criticamos del padre autoritario es esta idea de masculinidad, más bien, que no es padre, ¿no? Que no permite la sucesión, la regeneración, o digamos la sucesión, sea por derecho, por derecho debería ser, ¿no? Yo estaba pensando, me parece que hay un tema que no se trata mucho cuando se habla de estas cosas, que es el tema del espacio. Porque quizá, estoy pensando en el momento, pero quizá tenga que ver más que con figuras con la jerarquía. Porque en sede femenina una jerarquía estricta sería terrible, del mismo modo que es terrible una jerarquía estricta en sede masculina. Pero cuando tú tienes... Eso es propio de las ciudades, de la organización racional del espacio, de la eliminación de los terrenos comunes, del hacinamiento de las grandes ciudades donde hay dueños de territorios que son muy acotados, qué sé yo, donde la policía tiene que ser altamente racionalizada y tener detectores electrónicos para poder penetrar en los espacios ajenos. Pero cuando tú tenías granjas, por decirlo así, granja es un término muy extranjero, pero parcelas, campos, tierras, claro. Entonces... Espacio común compartido. Y además espacios comunes compartidos, el antiguo campesino podía tener atavismo, y no lo niego, digamos, pero ¿Qué explicado en sencillo significaría? Como miedo. La quinta de recreo, las perfecto. escapadas, por decirlo así, Ya. pero no necesariamente... Se podía portar mal, dices tú. Claro, no necesariamente una especie de autocracia intrafamiliar. Entre otras cosas porque los niños se les escapaban, porque estaban fuera de su vista. Entonces no tenía como poder de control. Cómo dominarlos, claro. Eso. E incluso no tenía cómo imprimirles su sello, porque los niños o sea, yo vivía algo de la vida en el campo. Y todos andaban con todos, era como la reconstitución de la horda, hombres con mujeres, niños con niñas, jugando en el barro, qué sé yo, y en terrenos amplios. Y uno dice, ¿dónde es eso posible? En la ciudad. En la ciudad. Sí. Y sobre todo en una ciudad como Santiago. Sí. O sea, en la playa tú podías, cuando es ciudad costera, cuando es ciudad con espacio, podías hacerlo, pero hoy día yo diría que además todo eso se acentúa por una especie de irritación general, que yo creo que también tiene que ver con el estallido social, por ejemplo. O sea, yo creo que gran parte de la irritación que termina catapultando esa fuerza que explota, tiene que ver con el hacinamiento. Claro. Con un hacinamiento que es inconsciente. No necesito vivir en una casa con 8 personas de 4x4 para hacer hacinamiento. O sea, la vida en Santiago es muy dura. Claro. Y por cierto que hay una serie de cuestiones que estaban ahí atadas. O sea, dicen que este programa, o sea, debería durar 3 horas, porque en verdad son conversaciones muy interesantes, pero desgraciadamente no podemos abusar de nuestros televidentes. Esta es la parte que a mí, una de las partes que nos gusta mucho, que es la pecera filosófica. Quizá algo de lo que sale acá también puede llevarnos a... O sea, la idea es que nos siga ayudando para poder... saque uno, por favor. Profundizando en esta idea del padre de Chile. La pecera filosófica. Claro. ¿Este oráculo puntúa? Saque uno, por favor. Puntúa. O sea, esto es el futuro esplendor. Nosotros quisiéramos... Vamos a tener un momento al final del programa donde vamos a poder decir... Porque recuerden, el padre de Chile, porque estamos tratando de entender qué pasa, qué nos falta. Los temas son difíciles porque nuestro padre, el padre, los padres. Y si no les gusta quieren cambiar por otra, porque también No sé, aquí no hay padre autoritario. ¿La puedo ver? Sí, por favor. Sí. Si no les gusta mucho, pueden buscar otra. La idea es que puedan... Usted...
¿Quién parte? ¿Cachipún? ¿Le gusta su frase? Todos sonríen, no sé qué pasa. Es estimulante, digamos. Pero ya está, esa sonrisa, Hugo, por favor. ¿No? O Manuel, porque tú terminas, ya vamos a hacer así. No, me da lo mismo. Dale. Sí. Ya voy a leer esto. Dale, Manuel. Me dio gracia. Dice, cualquier tonto puede ser padre, pero se necesita a un hombre real para ser papi. Me encantó eso, daddy. ¿De ¿Ya? quién es? De Frederick Douglass, líder abolicionista 1818. 1800, líder abolicionista, Sí, wow. sí, de Estados Unidos debe ser, me imagino. Claro. Tengo que decir algo a propósito de esto. Sí, ¿Qué te surge? O sea, cortito, no tiene. O te puedes. Si te es sugerente. Sí, Hay que terapiarlo. Lo que yo diría. Hay que terapiarlo. Lo que yo diría, así Sí. lo que se me viene a grandes rasgos es que me parece interesante esta distinción, ¿no? Cualquier tonto puede ser padre en el sentido de que cualquier tonto puede ser progenitor. Es Claro. decir, O sea, como que sí. nazca el papito corazón, digamos, ¿no? Esa figura. Esa figura. Que es progenitor, pero nunca cumple la posición de lo que es un padre que cuida, que se hace cargo. Pero se necesita un hombre real para ser un papi, un daddy. Y yo me imagino ahí esta idea del daddy de la ternura, ¿no? Que eso me parece interesante. Yo no sé si él está hablando de esto, pero lo que me evoca a mí es que, sobre todo en el tiempo actual, el gran drama es que el hombre actual, frente a estos modelos que obviamente no son reales, son instituciones ideales, el hombre se ve confrontado al ser tierno con su hijo, con su hija, y no solamente una autoridad. Ser un daddy en ese tierno, en el papito. Sí. ¿Ya? Ser un papito es permitirse abordar desde la afectividad y desde otro lugar Claro. ese cuidado. Y el hacia- verdadero papi, ¿no? Porque, o sea, bueno, después te va a tocar a ti, de la pandemia, que supimos que el 17% del país paga realmente su pensión, alimentos, o sea, como que ahí explotó. Entonces, no solamente la ternura, es también hacerse cargo. Claro. Entonces, esa es una cosa maravillosa. Y, por favor, ¿qué a usted le...? El mío, Padre nuestro, nos vamos a tomar de Me las encanta, manos. me encanta. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora y el entiendo tu autor es sonrisa. Jesús. Dicen. Dice. Claro, Dice- claro. dice Según la cuentan. No Jesús. sabemos realmente el autor. El autor dice que es otro. Claro, claro. ¿Qué te provoca eso? Me provoca varias cosas. Mira, yo pensaba que Jesús, no me voy a enfocar en el Padre, porque lo dejo en el ámbito del misterio, porque la Trinidad y todo eso no escapan a mi competencia. Pero el de un hijo que se supone que o es profeta en algunas tradiciones, o es el hijo de Dios en el cristianismo, está bien como sometido, digamos. Hágase tu voluntad, hágase lo que tú... Y uno podría decir que esto representa, en cierto modo, quizás una época en Jesús. Porque inmediatamente me vino a la mente el Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, en la frase, en la cruz. Por ahí estaba. Y importante. claro, entonces ahí uno tiene como dos caras del hijo. El hijo sometido en una época, la época dorada, por decirlo así, de la infancia, la adolescencia, con un padre bueno que te cuida, que te sientes protegido, con el que te sientes protegido, y después, ante la intemperie de la vida y la muerte, ¿por qué me has abandonado? La rebeldía, por decirlo así. Claro. Entonces, me parece que es una figura que tiene una cierta totalidad, digamos, en esos dos momentos. Claro. Me llamó la atención porque nunca lo había pensado en relación con los dos momentos, digamos. Me encanta que eso pasa con la pecera filosófica, que frases que uno dice tomadas de distintos lugares provocan de muchas formas. Sí. Esa es una de las más importantes, yo creo, ¿no? Porque ahí aparece el padre como figura desde la cual el hijo también se diferencia, y cuando el hijo dice ¿por qué me ha abandonado? Es un reclamo de hijo, no de soy también el Dios Padre. Pero aquí del sacrificio. Pero es que es la única forma para redimirse según alguna historia. Eso deberíamos hacer un Perdón, capítulo. es más rebelde que Isaac el que debe matar a Jacob. Exacto. Pero sí. es que ya, yo no... Jacob es que era por un eso- cordero nomás. Es que es importante ya. Yo no voy a leer me gusta, pero es que eso me parece más importante. Aparte que nos quedan poquitos minutos, porque esto es terrible, la tele, uno dice filosofía popito, pero es terrible. Es importante, yo creo, sobre todo porque el judeocristianismo eleva en figura divina y sagrada al Hijo,
que algo que con el judaísmo no ocurría. El padre, autoridad, el que da el orden, el que da la ley. Sí. Al final en el psicoanálisis lo masculino tiene un poco que ver con eso, ¿no? Como... O el que pone las bombas, o sea, ahoga ejércitos completos, las plagas de claro. Egipto, un dios... Bueno, castigador. Claro. El dios castigador. Total, sí. Pero, en fin, yo voy a cerrar con esto nomás porque no tenemos más tiempo, pero igual está bueno porque Madonna, no sé si la conocen. Por supuesto. Daddy es como, don't preach. Papá, no me prediques, o no me retes, ¿no? Diríamos más en chileno. El padre, y eso que lo diga una mujer, yo esto lo dije toda mi vida, durante la vida de mi padre, de entre más o menos los 15 y los 20 y algo, porque claro, el amor desde las reglas, estas son mis reglas, ¿no? Y no crecí quizás con tanto argumento y cariño, pero bueno, así más o menos era como nos enseñaban antes, ¿no? ¿Les ha gustado la pecera filosófica? Sí, me parece muy interesante. Permite pensar y darle vuelta a cosas. Y rápidamente, ¿cómo es el padre de Chile si tuvieran un imaginario? ¿Cómo es el futuro padre de Chile? O sea, yo diría que me imagino que el futuro padre de Chile es un padre que entiende que las cosas ya no son igual, que tiene que ser creativo, que tiene que tomar elementos prestados tanto de los cuidados anteriores, de modelos, e intentar de articularlos porque entiende que es súper importante la autoridad, que es relevante, pero una autoridad legítima. Y diría finalmente no como salirse del autoritarismo que se le ha insistido una y otra vez, ¿no? Siempre me acuerdo de una frase que una vez leí en Peñalolén en la calle y decía: contra toda autoridad y ley menos la de mi mamita, que acá habla de la mujer y no del hombre, ¿no? Y yo creo que hay algo ahí a aprender de cuando las mujeres han históricamente tenido lugares de poder y han buscado crear algo nuevo, distinto a la versión Thatcher de la mujer, siendo un falo masculino, digamos, con cuerpo de mujer. Yo creo que ese es el padre de Chile. Tiene la oportunidad de crear algo nuevo y distinto. Ya. Vamos a tener el programa del capítulo de la Madre de Chile, así que ojo que eso va a estar y por supuesto que va a estar. Hugo. A ver, si fuera por comprimir el asunto en una fórmula, yo diría que el padre de Chile, si es que va a existir algo así, tiene que ser un traidor. Un traidor porque estamos tan consumidos, sumidos en nuestros mundos particulares, en nuestros modos de pensamiento que también se han vuelto particulares. Tú te puedes declarar cualquier cosa y no tienes ni que justificarte porque como que te autojustificas por el hecho de ser tal cosa, digamos. Son identidades personales o colectivas, pero que no tienen la pretensión de construir algo en común. Y eso es un momento muy complejo de los momentos pre-revolucionarios o revolucionarios o de crisis. Y si uno mira la historia, todos los grandes padres fundadores han sido unos traidores. Napoleón, el traidor, digamos, se proclamó emperador, qué peor traidor. Pero en la pasada, Napoleón hizo el Código Civil. Arturo Alessandri, traidor, un tribuno de la izquierda que pacta con la derecha para volver viable el orden político que dura 4 décadas, 5 décadas. Y así. Pero ¿quién es el traidor? Es aquel capaz de romper su propio credo pequeño y entregarse a algo más grande. Una especie de... Uno podría decir una especie de disolución del carácter puramente autocrático del líder que no trepida en mantener hasta el final sus banderas en alto. Bueno, el que esté dispuesto, tremendo cierre, pero el que esté dispuesto a, digamos, a sacrificar ciertas libertades personales, placeres, por algo más grande. Incluso que tenga que quedar mal con los propios que a lo mejor siguió. Ser padre no es fácil, ¿no? Y ser madre tampoco, pero ese es otro capítulo. Amigos y amigas, nos quedaríamos mucho más tiempo. Esta fue una tremenda temporada. Les agradezco infinitamente por haber estado acá, Manuel Ugalde, a Hugo Herrera, a iniciar este programa, ¿no? El Padre de Chile. Síganos, por favor, en todas nuestras redes de Uchile TV. Ustedes saben, este es un esfuerzo decidido, es un esfuerzo loco, de nuevo, estar ahí como, por eso le pusimos como psicopolítica, pero en el sentido de
temas que molestan, temas que importan, que molestan en el buen sentido. Si la filosofía no puede molestar, ¿qué más? Si estamos todos de acuerdo, entonces no está bien. En algo queremos ser, en ese sentido que decía Hugo, quizás padres. Así que muchas gracias por esto, nos siguen y nos vemos el próximo lunes aquí en Futuro Esplendor. Chao.